¿Ya pueden visualizar mi pantalla, por favor? ¿Me informan? Sí, Sí. profe. Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy sobre IEPI. IEPI realmente van a escuchar hoy y van a escuchar hasta el último año de la carrera, sobre todo en pediatría, que es prácticamente, como se dice, una pequeña Biblia de lo que es la atención pediátrica en nuestro país. Cada país tiene un parecido. Los brasileños también tienen un parecido a la IEPI y se trata de la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Ahí están justamente las siglas, IEPI, ¿ok? Entonces lo que vamos a hablar un poquitito de la IEPI de forma general para que lo puedan conocer. Esto es solamente una introducción, ya que esto van a ir prácticamente tomando como algo propio en pediatría como tal. De hecho, en medicina comunitaria y en medicina familiar y todo lo que corresponde a la atención primaria de salud también lo utilizan como un protocolo, una normativa, y de ahí prácticamente parten todas las estrategias para combatir las enfermedades más frecuentes en los niños. Y vamos a verlo exactamente en esta clase de hoy. ¿Qué son enfermedades prevalentes? ¿Se acuerdan de, no sé si hemos hablado, creo que por arribita, pero en epidemiología sí vamos a utilizar mucho la palabra prevalente, o sea, prevalencia e incidencia? Me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado alguna vez incidencia y prevalencia. ¿Qué significa incidencia? ¿Alguien tiene alguna idea? Eu creio que é a repetição da enfermidade, profe, do acontecido. Repetición. ¿Cómo, Dani? Ahí no te entiendo bien. ¿Cómo así sería la repetición? Bom, eu entendo que reincidência é que Ajá. seja acontecer novamente, reincidir. Ah, ok. Ahora sí te entiendo. Reincidir es volver a suceder. La incidencia es la aparición. Es la aparición por primera vez. Y ahí viene la palabra otra vez prevalente. ¿Qué significa prevalente? Son enfermedades que sí ya existen dentro de este medio. Son enfermedades prevalentes. La incidencia es la que suma a la prevalencia. La prevalencia, por ejemplo, es un grupo de enfermedades que ya conoce Atención Primaria de Salud, la USF, tiene registrado, qué sé yo, 150 enfermedades prevalentes, que son enfermedades ya registradas existentes. A eso se le puede sumar nuevas incidencias, y ahí es lo que aparecen nuevos casos que van sumando el bulto que ya se tenía anteriormente, ¿ok? Por eso es enfermedades prevalentes, son enfermedades que ya generalmente se manejan dentro de un medio, dentro de una comunidad, se producen con mucha frecuencia y lo están en cada estación de año. Por ejemplo, hay enfermedades propias de la estación primavera, enfermedades propias de la estación de invierno, etcétera. Entonces son enfermedades prevalentes y favorecidas por los factores medioambientales. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, prevalencia, incidencia. Incidencia son casos nuevos. Prevalencia, lo que existe. Cuando se van sumando, son nuevas incidencias. Como dice la compañía, reincidir es volver a aparecer. Lo mismo vuelve a aparecer, pero eso se usa en otra, vamos a decir, en otra esfera, no en este caso. ¿Cuál es el objetivo de IEPI? El objetivo primordial es reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años. Es decir, toda esta estrategia de trabajo se reduce al objetivo de disminuir la mortalidad de enfermedades
que son prevalentes, que son muy frecuentes en los niños de 0 a 5 años. Y esas enfermedades pueden ser como las que está ahí en la imagen, justamente, habla de neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis. El maltrato infantil, por ejemplo, también entra a tallar trastornos nutricionales, enfermedades prevenibles por vacunas, así también cualquier complicación que pueda suceder. Ustedes seguramente han escuchado noticias, tanto en su ciudad, en su país, acá en Paraguay mismo, que de repente se escuche que un niño haya fallecido, un niño menor de 5 años haya fallecido por neumonía, por ejemplo. ¿Han escuchado, sí o no? Sí, profe. Mi hermanita murió a los 8 meses de neumonía. ¿En serio, Lucio? Dios mío, ¿en serio? Sí, A la piña. 8 meses de vida. Dios mío. Y bueno, justamente de esto se trata, la importancia de estas enfermedades, porque son causas de muerte en los niños menores de 5 años. La neumonía, si no es tratada adecuadamente y si no es tratada en tiempo, siempre lleva a la complicación. La complicación puede resultar en la muerte del niño o de la niña, o inclusive queda con secuelas importantes. Por eso es muy importante que tratemos esta enfermedad. La diarrea, por ejemplo, parece para nosotros, personas que tenemos un nivel socioeconómico medio a alto, parece muy difícil pensar que una diarrea pueda llevar a la muerte a los niños. Sin embargo, todavía hoy en nuestros países se registra mucha mortalidad a causa de diarrea, que son enfermedades totalmente prevenibles. Y todavía la gente se sigue muriendo, o sea, los niños se siguen muriendo de diarrea. Parece algo inadmisible porque obviamente es una enfermedad, o son enfermedades tratables si es que se los trata con tiempo y forma. Pero lamentablemente muchas veces, ¿qué es lo que lleva a la muerte? La diarrea y sus complicaciones. Imagínense el escenario de un niño menor de 5 años que fallezca por diarrea. ¿Qué le viene en mente? ¿Qué situación familiar se puede dar? ¿Qué condiciones, qué factores puede existir en la casa de ese niño que termina falleciendo por diarrea? A ver, ¿qué les viene a la mente? Vive en un lugar en donde no tenga agua corriente, por ejemplo. Por ejemplo, si no tienen agua potable, por ejemplo, muy bien, ¿qué otra cosa pudiera darse? ¿Qué otros factores Desnutrición, tal vez, profe. de Alimentos que ya están descompuestos, Inadequado. que ya están descompuestos y que se vuelve a repetir para volver a comer. puede Puede ser? ser, Puede ser alimentos puede en ser. descomposición que realmente resulten en una intoxicación y luego puede haber una sobreinfección bacteriana que pueda complicar la diarrea y llevar a la muerte. Porque Sí, imagínate Puede ser también. un sándwich que tiene a ver, Lucio. sí, un sándwich que tiene mucha mayonesa, por ejemplo, y en un calor de 38 grados y que esté todo el día allí y de repente el niño agarra y come a la noche. Obviamente que eso va a producir un caos dentro de su organismo. Sí, sí, Doctora, creo que puede ser también que viva, la familia viva lejos y no tenga tipo un puesto de salud o algo que esté cerca de su casa y no tiene los medios para llegar hasta la ciudad, por ejemplo. por supuesto, esto es fundamental. De repente visualizamos un caso de fallecimiento en menores de 5 años en personas de escasos recursos, que todas las condiciones que mencionaron los otros compañeros se ve en la casa, pueden estar en un lugar muy alejado de un centro de tratamiento oportuno, un puesto de salud, aunque sea para que pueda hacer los primeros auxilios, un tratamiento adecuado. ¿Qué otro factor puede darse? Recordando un poco todos los factores determinantes que nosotros ya hemos estudiado en medicina comunitaria. A ver, Estilo de vida também?
criação dos pais? Sí, por supuesto, el estilo de vida. Propiamente, ¿qué? Propiamente, ¿qué? Del estilo de vida. El estilo de vida es muy amplio, pero en este caso en particular de causa de diarreas, por ejemplo. Hola, ¿me están escuchando? Doctora, no sé si puede ser también Sí, la ignorancia, que tipo hay muchas familias en Paraguay todavía que no creen en medicamentos y tipo solo pojañaná, como se dice, y no hacen un tratamiento adecuado. Eso. Ahí está. Esa es una determinante, justamente que estudiamos medioambiental, que puede uno darse, la compañera dijo estilo de vida. El estilo de vida sí puede darse, por Pero ejemplo, por también la el forma. modo de vida, ¿verdad, profe? También el modo del estilo de vida, en particular de la familia, y puede ser el modo de vida. Dentro del modo de vida está justamente la distancia, la inaccesibilidad también a otros lugares, la pobreza medioambiental, cuando hablamos la pobreza, la ignorancia, la incultura, de repente la falta de cultura de higiene, el desconocimiento como tal, el manejo de la alimentación o del cuidado de los alimentos, como dijo Lucio, un alimento en descomposición que tenga mayonesa, un pollo mal cocinado, todo eso. Vean que todo lo que hemos mencionado ya hemos hablado en clases durante todo lo que fue el semestre, y todo eso viene a tallar en las causas que pueda producir la muerte de un niño menor de 5 años. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Lo mismo hablamos, si vamos a hablar de dengue, que es un caso muy particular, de la meningitis, que es una enfermedad gravísima en niños menores de 5 años. Todos estos, cualquiera de estas enfermedades que no tenga un buen manejo de la familia puede terminar con la muerte de un menor de 5 años. En este caso, una de las falencias fundamentales, si hablamos de una familia de escasos recursos económicos, de la pobreza, de la ignorancia o de la incultura y la falta de condiciones como tal, hablamos de dinero, de economía para poder asistir a ese niño como corresponde, puede terminar en que se demoran 5, 6, 7, 8 días y todavía ese niño sigue en la casa empeorando. Entonces, este niño ya llega en muy malas condiciones a un centro de salud y en ese momento a veces poco o nada se puede hacer. Como dijo una de las compañeras, a veces empieza con la diarrea y acá la gente tiene la costumbre de llevar al niño a todos los médicos ñaná, como se dice, a los empíricos, y a veces se demoran mucho tiempo en esos lugares y el niño ya termina yendo al hospital en último caso. Esos son casos muy comunes que se ven todavía en pediatría en el hospital regional. Ustedes van a tener esa mala experiencia, pero van a verlo con sus propios ojos, que todavía sigue sucediendo en nuestro medio. Los trastornos nutricionales hasta hoy en día son la base fundamental para que las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, empeore o se complique. Un niño bien nutrido evidentemente tiene la fortaleza y la inmunidad necesaria para recuperarse de cualquier enfermedad. Pero en este caso, un niño malnutrido con deficiencias nutricionales evidentemente ya es un buen regazo para la complicación de cualquier tipo de enfermedad y muchas veces termina con la muerte del paciente en caso de deficiencias o trastornos nutricionales graves, y vemos todavía. Lo que más vemos hoy en día, las anemias severas o deficiencias nutricionales severas, por ejemplo, en niños indígenas. Ustedes tienen que preguntarle a la profesora Balbina cuál fue su experiencia con relación a esto. Ella tiene una hija adoptiva, una niña indígena, que ella adoptó, justamente ella estuvo abandonada en el hospital regional y ella estaba con una desnutrición severa. ¿No sabían?
¿Alguien sabía? Sí, Yo no. sabía. No, no, Y tampoco Lo sé. que San Lucio sabe, fue un caso incluso que salió por toda la prensa aquí, ella un caso. le cuidó, la trató, llevó un tiempo, pero hoy en día es otra persona. Sí, la niña está enorme. Creo que Sí, tenía, no sé si 4 años o sí, 5 tres, cuando, cuatro, tres, y cuatro, ahora, y ahora tendrá los 12, 11, 12 años ya. sí, 12 Entonces, añitos. pregúntenle a la profesora Balbina y le va a contar la experiencia y esos casos se siguen viendo todos los días en pediatría del Hospital Regional. Lastimosamente es una realidad. Muy bien, entendido la importancia, el objetivo fundamental de la IEPI, de esta estrategia, es tratar de evitar la muerte de los niños menores de 5 años ante enfermedades que son cotidianas, enfermedades frecuentes que tenemos en estas edades y sobre todo en nuestro país. ¿Cuáles son esas enfermedades prevalentes? Por ejemplo, dice verano, primavera, verano. Podemos tener enfermedades tan sencillas, por ejemplo, para tratar como la otitis externa. Para los que no saben, es una inflamación e infección del oído externo de los niños, es muy frecuente. Diarreas, ya habíamos hablado, insolación, conjuntivitis, dermatitis alérgica, afecciones de piel. Son enfermedades estacionales, enfermedades de invierno, otoño, catarro común, resfriado, otitis media aguda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre externa y la otitis media? ¿Alguien tiene alguna idea? Cualquier No, idea. No, sé, no se preocupen por equivocarse, son cosas que no van a saber, pero de repente si tienen idea. profe, nosotros tenemos sí experiencia, por ejemplo, de niños con bastante caries, ¿verdad? Ujú. Que viven con reinfecciones de gargantas debido a las caries y esa infección de la garganta pasa justamente al oído medio, justamente por la comunicación anatómica. Exactamente. Muy bien, ahí está el ejemplo de Lara y los niños menores de 5 años, y Lara y Cintia a lo mejor saben bien porque son odontólogas, pueden certificar de que existen muchos problemas odontológicos. Las caries son muy comunes en los niños pequeños y todo se debe también a esa falta de cuidado de los padres o la falta de conocimiento, la falta de cultura sanitaria, la precariedad en la que viven. Entonces son costumbres a veces que las personas no las tienen y no necesitan ser pobres extremos. Hay personas de nivel medio, que es lamentable, sabrán las odontólogas, ver el estado de la boca de sus hijos es increíble y no se trata de familias de escasos recursos económicos, sencillamente no tienen una cultura sanitaria, no hay educación sanitaria en sus casas y como dice ella, puede haber unas caries que de repente esos procesos infecciosos que se mantienen de forma crónica hacen problemas de garganta, la garganta tiene una conexión con el oído y de ahí también puede venir la otitis media, justamente que está detrás del tímpano, de la membrana timpánica, en la parte del oído medio. La otitis externa es el canal auditivo y muchas veces se da por problemas de que ingresa agua, de repente los niños van a la piscina, entonces se producen infecciones del canal como tal. Son muy tratables, no debe complicarse. Ya la otitis media sí ya puede complicarse, ya puede ser mucho más grave si es que no se lleva un tratamiento adecuado. ¿Se entendió, gente? Están muy callados, por ejemplo, está ahí Víctor, está Gustavo. Sería bueno que pongan también su video para que le podamos ver. Ahí está Patrick, Cintia también. Ahí Olá, está. profe. Profe, Hola, você Vicky, deixou a lista? Eu todavía tenho, no. não tive um problemito e não pude ser lá classe a tempo.
No, todavía no llamé, así que vamos a llamar al final. Bueno, Gracias, profe. otoño e Doutora, invierno. Sí, a ver, ¿quién habla? Daniele, Te escucho. deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a isso. Meu filho, quando nasceu, Ajá. ele tinha uma ligaçãozinha entre o ouvido e o nariz. E ele, ao invés de sair a secreção, ou seja, o muco, o catarro, pelo nariz, ele saía pelo ouvido. E isso causava infecção constante nele. Tinha que ter um cuidado muito grande. Era muito. E ele nasceu em época de frio. Isso poderia ser considerado um tipo de otite, então? Es una otitis a consecuencia de una fístula, me imagino, ¿verdad? Porque Sí. habrá hecho alguna fístula o de nacimiento y esa conexión obviamente facilita, como decir, la secreción salía, o sea, se derivaba hacia el oído y evidentemente producía ahí un proceso infeccioso y me imagino que la otitis era crónica. ¿Cómo resolvió eso, Daniel? Nós fizemos o acompanhamento e até hoje ele vai no otorrino para ver. Chegou a um certo ponto que o buraquinho era tão pequeno que não conseguia mais passar a secreção. Mas se isso não tivesse acontecido, nós tínhamos as duas chances. Se não tivesse acontecido, seria cirúrgico. Graças a Deus se fechou. Hoje tem um buraquinho menos que como se uma agulha. Daí não passa nada. Já não passa nada. Sim, por isso ele ainda faz o acompanhamento, mas graças a Deus não prejudicou a audição e não tem mais secreção. Qué bien. Y justamente cuando es una fístula o un proceso de nacimiento, siempre se tiene una actitud expectante, se dice, cuando el niño va creciendo. Entonces no se le somete a las cirugías muy temprano. Se aguarda a veces a los 2 años, se reevalúa, si a los 2 años va disminuyendo, se da más tiempo. Y después de los 4 años, a veces se someten a la cirugía si no hay caso. En el caso de tu niño, ¿en qué edad se percataron que el orificio ya estaba pequeñito? ¿En qué edad? Por volta dos 2, 3 anos, mais ou menos. Ajá, y justamente así ese tiempo. Por eso a veces cualquier tipo de acto quirúrgico que se va a sobrellevar en un niño, siempre se tiene una actitud expectante hasta los 4 años, con una reevaluación constante y después recién, porque a medida que el niño va creciendo, pues a veces la anatomía va favoreciendo a la solución sin necesidad de cirugía. Y eso es lo que pasó con tu niño. Qué suerte, qué bien, porque evidentemente evitar una cirugía es mejor. ¿Ustedes nunca sufrieron de la famosa adenoides? ¿Ya escucharon hablar de la adenoides? ¿El nariz? Ajá, la famosa, dice, la carnecita que te crece en la nariz, dicen las mamás. ¿No? Nadie, ninguno padeció. Eu tenho não é suficiente para cirurgia. O meu médico não quis operar. Tuviste. A ver, ¿quién más? Guilherme parece que habló también. Eu acho que eu tenho isso até hoje. Por exemplo, eu respiro de um lado de uma narina e tipo, 1 ou 2 dias depois troca. Aí eu só consigo respirar pelo outro lado. Isso aí é catarro, Guilherme. Não é. Eu não sei o que acontece. Eu só consigo respirar por um lado. ¿En serio? Bueno, ahí hay que verificar, porque a lo mejor ya no va a ser adenoides, porque generalmente el proceso de la famosa adenoides sufre una regresión hasta los 13 años y después a veces se deshace solo. Él regresa, o sea, se encoge porque una carnosidad, una saliente, que al inicio cuando es pequeño el niño produce una obstrucción, pero a medida que el niño va creciendo, pues eso se va quedando chico y ya no necesita una intervención quirúrgica porque ya es mínimo. Pero probablemente, Guillermo, lo tuyo ya no es adenoides.
Probablemente sea un pólipo nasal o alguna otra cosa, pero adenoides no creo que sea más a esta edad. Vou verificar. Está bien, está bien. Y bueno, son cosas que, por ejemplo, sucede, ¿verdad? En la infancia y a veces los padres se desesperan, ¿verdad? Cuando se habla de cirugía, pues siempre es algo asustador. De hecho, que mi niña también tuvo un diagnóstico de una adenoides un poco grandecita que le dificultaba respirar cuando era más chiquita, constantemente estaba constipada, pero le dimos tiempo justamente a la evolución, el crecimiento natural y hoy está súper bien, no necesito hacerse ninguna cirugía y eso suele pasar. Hay niños que no hay caso, como la obstrucción es exagerada y acarrea otras consecuencias sobre las vías respiratorias, entonces el pediatra prácticamente decide la cirugía mucho antes del tiempo necesario por las complicaciones que se van presentando. Muy bien. Sí, te escucho. Eu uso bastante Neosoro, porque, tipo, se eu pego qualquer ventinho, o nariz já tranca. Se fecha. Pode ser isso? Alguma coisa a ver? No creo que sea adenoides tampoco ya por la edad, pero sí puede ser un proceso alérgico. Las personas con una alergia crónica, es como decir, cualquier venchino y ya comienza a constipar la nariz. Pero rinite alérgica, profe? sí, es más sería alérgico. Lo que se recomienda es hacer un tratamiento para la alergia por lo menos por un año, a veces con una rotación de antialérgicos trimestral, o sea, cada 3 meses vas cambiando de antialérgico y vas viendo la evolución de tu cuadro, pero eso sería más alergia que adenoides. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora tenemos una serie de imágenes para entender un poquito mejor. Dice acá, por ejemplo, el fortalecimiento de la red de atención en salud, la capacidad de los actores para responder oportunamente. ¿Por qué le dije que la IEPI no es solamente del pediatra? El IEPI es una mini Biblia que utilizan también en atención primaria de salud, en las unidades de salud familiar, los médicos de familia o los médicos comunitarios. Por lo que todos conocen el esquema de trabajo en el tratamiento de enfermedades prevalentes en menores de 5 años. Por eso justamente dice ahí, fortalecer la red de atención. Cuando ya se determina un caso de diarrea en menores de 5 años, un caso de neumonía, vamos a tomar la neumonía porque es de mayor gravedad. Por ejemplo, un niño menor de 5 años con neumonía, cuando cae en una unidad de salud familiar, automáticamente ese niño va internado. Entonces ahí se hace la red. La red significa derivar de la unidad de salud familiar directamente a pediatría del hospital regional. Entonces un niño menor de 5 años con neumonía es criterio de internación. Por eso es fortalecer la red con el conocimiento de la IEPI. Todos de atención primaria de salud, secundaria y terciaria manejan los mismos criterios de IEPI, por lo cual se puede tratar de forma escalonada. Si el niño con neumonía tiene 2 años, tiene una neumonía evidente, directamente el médico de familia hace la derivación de este niño al hospital regional, departamento de pediatría para su internación, justamente para prevenir cualquier tipo de complicación o inclusive la muerte de este niño menor de 5 años. Cuando el niño resuelve su problema, ya sale de alta, es derivado nuevamente al médico de familia para su seguimiento posterior. Por eso se trata de fortalecer la red de atención. Esa palabra vamos a usar mucho de aquí en más, tanto en epidemiología en salud pública, porque hablamos de red de atención, desde la parte primaria, secundaria, terciaria y viceversa. Del hospital regional también es derivado nuevamente a la unidad de salud familiar para el seguimiento adecuado. Por ejemplo, un niño desnutrido
Un niño con desnutrición severa, menores de 5 años, sí o sí también van encaminados hasta pediatría del hospital regional. Permanecen internados hasta que tengan el alta correspondiente. Una vez el alta, es derivado con su médico de familia para el seguimiento. ¿Recuerdan ese departamento? O sea, vamos a decir, es no el departamento como tal, sino el acápite tan importante que tiene la unidad de salud familiar, que es crecimiento y desarrollo. ¿Recuerdan? Ok. Entonces, justamente ese niño desnutrido que del hospital regional sale de alta, va derivado a la unidad de salud familiar para el seguimiento mes a mes de su crecimiento y desarrollo, para garantizar que ese niño no vuelva atrás, no vuelva a desnutrirse. Y ahí están todos estos complementos como las leches nutricionales que también se le va entregando a esa familia para que ese niño pueda evolucionar bien. ¿Se entendió? ¿Ok? Bueno, fortalecer la red de servicio entonces tanto de forma ascendente como descendente. Vuelve otra vez al mismo lugar de origen donde fue detectado el niño. Los antecedentes, esto de IEPI, como les dije, no solamente tiene Paraguay, todos los países tienen un IEPI. Entonces, esto se maneja de forma internacional. Entonces, existen antecedentes. Desde 1996, la OMS y la UNICEF crean esta estrategia basada en las enfermedades que más producen mortalidad en niños menores de 5 años en América Latina. Y ahí citan nuevamente las enfermedades prevalentes en menores de 5 años y que son causas de mortalidad: diarrea, enfermedad respiratoria aguda, desnutrición, maltrato infantil y violencia. Son cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta y se hace desde 1996. Objetivos: contribuir a la reducción de la mortalidad de la infancia, reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y problemas de salud que afectan a los niños y mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros 5 años de vida. Ahí la importancia nuevamente de la unidad de salud familiar con relación al control de los niños, sobre todo en la etapa de crecimiento y desarrollo en los primeros 5 años de vida. Beneficios políticos. En este caso, político se refiere a políticas públicas, ¿ok? No politiquería de política, ¿ok? Políticas públicas. Mejoramiento de la salud familiar, fortalecimiento de la red social y la participación en la gestión de la salud de su comunidad. Por eso es tan importante que tengamos a los puestos de salud, la cantidad de puestos de salud que necesita nuestra comunidad, porque estos puestos de salud tienen que estar distribuidos en todo el distrito, en toda la ciudad y en cantidad necesaria. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo de siempre. Como son tan pocos los puestos de salud, la gente no tiene acceso a todos los puestos de salud. Muy pocas personas son beneficiadas por la presencia de un puesto de salud en su barrio. Beneficios económicos, estrategia costo efectiva. Permite ahorrar recursos a las instituciones de salud y mejorar la calidad de servicios. Vamos a tener en cuenta una diarrea, un niño con diarrea, menor de 5 años, detectado por la unidad de salud familiar. ¿Qué tratamiento ustedes creen que puede hacerse en la unidad de salud familiar? A ver. Le van a hidratar primeramente con água de coco para ele. Soro. A ver. Hidratación, por ejemplo. Hidratación puede ser vía oral o directamente la vena, ¿verdad? Con... ¿Cómo se llama? Dependiendo de la gravedad. Ajá, dependiendo de la gravedad. Si hablamos de una deshidratación moderada, de leve a moderada, la hidratación puede ser oral. Oral. El suerito oral famoso que nadie quiere tomar ha salvado millones de vidas. Sí. Millones de vidas. Entonces es algo que...
Antes había propaganda en la tele cómo preparar ese suero casero, ¿verdad? Y eso se ha perdido. Esas son estrategias de salud pública que se han perdido. No sé por qué, porque es tan sencillo preparar el No le suero. conviene, en realidad no es que no sabemos, profe, que no le conviene pues a las grandes farmacias. Es cierto lo que dice Lucio, y en países como los nuestros, ¿verdad? Es muy fácil Sí, sacar esa suma de 1 más 1, ¿verdad? sí. Eh, Realmente salud pública tendría que seguir haciendo estas estrategias de educación sanitaria masiva, ¿verdad? Que es información para la salud, pero no hace. Y de repente por cuestiones de corrupción, ¿verdad? Puede ser, es cierto. En este caso, por ejemplo, es muy beneficioso económicamente hablando para la familia, como también para las instituciones públicas, que un caso de diarrea sea tratado de forma muy efectiva con suerito oral en el mismo puesto de salud. Esas cucharaditas que se le da momento a momento a los niños con diarrea lo recuperan pero rapidísimo. Es casi un milagro lo que hace el suerito oral en el caso de las diarreas. Si es una deshidratación severa, evidentemente eso ya lleva una hidratación parenteral en vena, que también ha salvado muchísimas vidas. A veces la estación en el puesto de salud nada más ya se puede resolver sin derivar al hospital. Económicamente, eso es favorable para todos nosotros, porque salud pública sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Si nosotros resolvemos de forma inmediata estos problemas de salud con elementos tan sencillos como el suero oral, imagínense las ventajas económicas que podemos tener dentro de lo que es salud pública. Lo mismo pasa con una afección respiratoria inicial que pueda ser tratada y que no evolucione a una neumonía, evidentemente eso tiene un costo-beneficio mucho menor. No es lo mismo tratar un proceso infeccioso viral que tratar ya una neumonía, que no necesariamente sea complicada, pero cuando hablamos de cantidad de medicamentos y tipo de medicamentos, claro que va a ser mucho más costoso. Como hicimos una vez un cálculo, creo que en clase con André, tratar una gripecita, una gripe, un resfriado, te sale aproximadamente, no sé, 20 reales comprando ya todos los medicamentos básicos para ese tratamiento, pero ya tener un caso de neumonía no complicada ya implica antibióticos y eso ya eleva el costo por más de 100 reales. Una vez hicimos un cálculo aproximado. Entonces, eso mismo pasa también a nivel de la salud pública, de las políticas públicas, que la parte económica también se ve afectada si es que dejamos estar la situación y esa persona o ese niño se complica. El tratamiento es mucho más costoso que hacer una intervención temprana. ¿Bien? ¿Qué van a decir? Lo mismo van a decir las odontólogas. Está Lara y Cintia. Bueno, ¿qué sucede? Si vos tenés un diente cariado con una carie pequeñita, el tratamiento, ¿cómo es? Más económico, ¿verdad? Me imagino. Es mucho más Mucho leve más, para el bolsillo. en todos los sentidos, menos dolor en el bolsillo también. Com certeza. Menos dolor en la persona misma, en el niño, en este caso menor de 5 años, el sufrimiento y económicamente en el bolsillo. Si es que nosotros vamos a pagar en el sector privado, evidentemente es muy diferente que tratar todos los dientes cariados, un diente versus todos los dientes de la boca, porque realmente hemos visto bocas de niños menores de 5 años que producen un dolor y una rabia contra los padres. Esos E dientes o pior é quando os totalmente... pais falam assim: ah, esse dentinho vai cair mesmo, não vai doer. Dios mío, es así, así mismo dicen las mamás, porque el diente se va a cambiar y entonces no importa si está en ese estado. Es terrible, realmente. Eso ya se cataloga hoy en día como maltrato infantil. ¿Sabían ustedes?
Sí. Sí, la verdad que nosotros teníamos supuestamente que denunciar eso, pero nunca nadie Ajá. hizo nada. Nunca se hizo, Lara, ¿en serio? No, porque allá en el puesto, por ejemplo, me llegó una niña de 3 años, ¿verdad? Ujú. Ajá. No tenía más ni un diente en la boca esa criatura. Dios mío. Y no se Y hizo. no, anoté el número de cédula de la mamá, de la criatura que no tenía cédula todavía, su Ajá. dirección, llevé y ahí se quedó. Y no debería ser, Lara, porque yo recuerdo en Juan Pablo, cuando todavía estaba a mi cargo, una vez tuvimos un caso de, yo creo que le comenté, no sé si lo comenté a este grupo, dos niños menores, la niña creo que tenía como 3 años y un chiquito de 1 año y poquito, estaban con el famoso pique. ¿Saben lo que es el pique? El tú en guaraní. Estaban totalmente llenos de pique. Y eso es un abandono, es un maltrato justamente del niño y nosotros hicimos la denuncia correspondiente. O sea, hemos derivado justamente al juzgado de la niñez y adolescencia y en poquísimo tiempo prácticamente se hicieron presentes los agentes judiciales en la casa de la familia. Y creo que eso sí debería hacerse lo mismo también con los dientes, porque el problema dental en los niños pequeños pueden terminar incluso con unas infecciones que pueden llegar hasta el cerebro, hacen meningitis inclusive a consecuencia de una caries sencilla, como dice la gente, ¿verdad? Así Bueno, mismo. bueno. Beneficios sociales: mejora la salud de la niñez, de la madre, de la familia y de la comunidad. O sea, el beneficio es para todos. Cuidando a nuestros niños menores de 5 años, el beneficio es para todos. 18 prácticas saludables, por ejemplo, que hace mucho hincapié el IEPI. 1. Lactancia materna exclusiva. Hoy en día se hace muy difícil que las madres den de mamar a los niños. Y es una lucha tremenda hoy en día con esta vida moderna de inculcar a la mamá que dé de mamar a los niños, la importancia de la lactancia materna. 2. Alimentación complementaria a los 6 meses, si necesita una alimentación complementaria. Consumo de micronutrientes, afecto, cariño, la estimulación temprana, la vacunación, saneamiento básico, prevención de la malaria y el dengue, prevención contra el VIH-Sida, llevar a los niños al odontólogo, ahí dice, desde los primeros meses de edad. Difícilmente las mamás le llevan al odontólogo a los bebés, ni a los niños de 1, 2, 3, 4, 5 años, ni más. Imagínense si le va a llevar desde la edad de meses. Proteger los niños en contacto con personas con tuberculosis, alimentación del niño enfermo en el hogar, tratamiento en casa, buen trato y cuidado permanente, participación del hombre en el cuidado del niño y la gestación, prevención de accidentes en casa, identificar signos de peligro, seguir recomendaciones del personal de salud y atención a la mujer gestante. Son muchos aspectos que se tienen en cuenta también dentro de lo que es el IEPI. Y aquí tienen lo que es el Programa Nacional de Vacunación en Paraguay. Este esquema puede ser un poquito distinto al de Brasil, creo que tiene pequeñas variaciones, pero este es el esquema que se sigue utilizando. Como ven, aparece ya por la edad de los niños y aquí en verde va pintando las vacunas correspondientes. Es un esquema muy sencillo de entender. Hoy no es objetivo todavía de ustedes como estudio, pero ya en salud pública sí lo van a tener que estudiar el esquema de vacunación del niño. De hecho, que el pediatra que le toque de profesor en un futuro les va a hacer recitar el esquema, ¿ok? Lo van a tener que saber de memoria. Entonces, es algo muy importante para nosotros, para todos los médicos, la vacunación, porque son enfermedades prevenibles por vacuna.
¿ok? ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, eu Não. tenho uma A dúvida. respeito da prova, professora, como A vai ver, ser? un ratito. Alguien preguntó sobre la clase primero y después vamos a la prueba. ¿Está bien? Não, profe, é só um negócio que eu vi no slide passado, anterior desses. O que é estimulação temprana? Ok, muy bien. La estimulación temprana es justamente desde que el bebé nace, hacer acciones, hacer que el niño vaya reconociendo el ambiente, reconociendo a los padres, reconociendo los ruidos. O sea, ese es estimular la vista. Por eso se le pone esos juguetes coloridos en la cuna, esos muñequitos, ¿verdad? Que se mueven, de repente tiene sonido, tiene música, y eso es una estimulación temprana. Tanto la parte visual, la parte auditiva, el tacto. Por eso le recomienda a los padres que hagan masaje, que le hagan masaje con óleos corporales neutros, sin perfume, y que le vayan estimulando al niño con los masajes suaves en todo el cuerpo. Entonces, hay una serie de formas de estimular de acuerdo a la edad. Eso te hablo de recién nacido, a meses, a medida que se va desarrollando el niño, va creciendo, hay diferentes formas de estimular. ¿Por qué se le dice temprana? Porque antiguamente, digo antiguamente, pero hasta el momento hay personas que por falta de conocimiento o de cultura no lo hacen. El niño lo ponen en una cuna y lo dejan ahí. O le ponen en un lugar y nada, y está ahí hasta que llore, tenga hambre, entonces el niño prácticamente está nada más. Entonces no existe ese contacto visual, auditivo, por eso se les pide a los padres ponerle música para dormir, por ejemplo, a los niños, a los bebés, Inclusive un tipo de cuando, música que sea... inclusive ya Sí, te escucho, Lucio. está comprobado científicamente que cuando la mamá está embarazada, o sea, está embarazada la Ajá. mujer, si lee un tipo de lectura o escucha un tipo de música, normalmente cuando el bebé ya nacido empieza a llorar, directamente la mamá o lee o pone esa canción que todos los 9 meses escuchó, el bebé para de llorar. Eso está Ajá. comprobado científicamente. Así. Yo Una, comprobé eso. y una cosa que es estimulante, por ejemplo, a los niños, yo recuerdo que mi sobrinito cuando le hacía estimulación con el tema del masaje con aceite, siempre orinaba. Y por eso yo siempre decía, hay que colocar, como si no se orina por tu rostro, ahora los varoncitos al menos, ¿verdad? Y es muy importante, o si no después como que sus sentidos sensoriales es como que no se desarrollan muy bien. Vos te das cuenta por una persona adulta que no tuvo ese proceso cuando fue bebé, porque es muy lento, tanto para pensar, tanto para hablar, tanto, es como que no fue estimulado y ahí te das cuenta realmente. Y normalmente la mayoría de las personas que nacieron antes de los años 92 y no tuvieron ese conocimiento de parte de sus padres, tienen esos problemas y se ve rápidamente. Es cierto lo que comenta Lucio, la estimulación desde el vientre materno es algo más moderno. Quizás a nuestras mamás nadie le había informado, no se tenía mucha información, pero hoy en día sí. Y la estimulación de de los 5 sentidos se hacen desde el vientre materno, o sea, no todos todavía, el tacto todavía no, pero la mayor parte de los sentidos sí se puede estimular. El niño que se acostumbra con una música, de repente hay tipos de música que estimulan justamente la inteligencia, eso todo ya fue estudiado científicamente y son cosas que hay que enseñar. Si nosotros no enseñamos a los padres, a la mamá, al papá, esto no se va a hacer, nadie lo hace. Y como dice Lucio, hay una diferencia entre el niño que ha recibido una estimulación temprana y otro que no ha recibido nada.
y eso sí se está estudiando, se sigue estudiando los beneficios, por lo cual siempre se está inculcando a la estimulación temprana. ¿Okay? Todo esto ustedes van a ver después en pediatría, que es muy interesante, y los que son padres o los que ya tienen esa experiencia, ese bagaje, saben que sí tiene mucha utilidad. Muy bien, ¿alguna outra dúvida? Eu queria só colocar uma observação na questão que a Sara falou sobre, tipo, os pais não levam nem as crianças para fazer o acompanhamento odontológico. Mas em muitos casos, nessas unidades de saúde, nem os próprios pais têm conhecimento de uma higiene bucal, eles não têm os dentes, então, tipo, para eles fica uma coisa muito leiga. E talvez daí a importância da informação, da promoção de saúde, essas coisas. Súper importante, por eso volvemos al inicio. Si nosotros tenemos un puesto de salud para todos los habitantes de la ciudad y que ya existe, por lo menos al alcance de los ciudadanos, y se hace educación constante, eso va a llegar a desaparecer, ese problema. Pero mientras seamos pocos, vamos a decir, sanitariamente hablando, los puestos de salud sean mínimos y no esté al alcance de la ciudadanía, esto realmente va a ser siempre un problema. Porque como bien lo decís, si el papá y la mamá no tienen ni idea de cuáles son los beneficios, por ejemplo, de esto, la estimulación temprana, si no van a un puesto de salud desde su prenatal, nunca va a realizar estimulación temprana. Porque quizás ni hace su prenatal si es que no tiene un puesto de salud cerca de la casa. Y ahí parte todos los problemas de una determinante social de la salud, que es servicios de salud disponibles. Ese es el principal problema de todo, porque ahí parte la existencia o no de un lugar, la existencia o no de información, de educación sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Muy bien. Yo por ejemplo no tengo vergüenza no para decir que todo mi tratamiento de dientes lo hice acá en Juan Pablo II con la odontóloga, ¿verdad? Porque todo era gratuito, entonces dije yo, voy a aprovechar, así que, y llevaba a todos mis sobrinitos y bueno, eso fue en tu época y como te digo, cuando tenés cerca y el puesto de salud lo tiene todo y es bueno, obviamente que uno se va de forma fila, pero eso es independiente, ¿verdad? Pero es gratuito, pues, y te da todo lo que vos necesitas en vez de estar pagando caro y a un privado, ¿verdad? Si hay disponibilidad, la gente lo utiliza. Sí. Si no hay nada que hacer, porque la gente no va al privado a pagar, si es que no le sobra dinero. Hay gente incluso que le sobra dinero, pero no tiene el hábito, no tiene la costumbre y no tiene la educación sanitaria necesaria. Pero el común del pueblo, que es el 80%, que si no existe en salud pública de forma gratuita, no lo hace. Y ese es el punto de partida. Si disponen, la gente lo va a utilizar y va a mejorar. La salud en general va a mejorar, pero para eso necesitamos disponibilidad de recursos de salud. ¿Bien? Bien. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? Sí. Eu ia só comentar. No Sim. posto que eu trabalhei, então as gestantes pegavam suplemento vitamínico, né? Para gestação. E depois elas pegavam suplementos até no período de lactação, né? Então a gente fazia chantagem. Elas iam para consulta médica, que na médica eles não faltam, né? Então, claro, se passava pelo médico, tinha que passar pelo dentista, e só assim a gente renovava de mentirinha o direito dela pegar os suplementos. Y es cierto lo que dice Silvia. Cuando nosotros hacemos el prenatal, dentro del prenatal es obligatorio la consulta odontológica. Y a veces la gestante, como dice, no quiere ir, pero es una condicionante y así se va educando, porque la gente de por sí no es consciente, hay que obligarla a ser consciente. Entonces son pasos y son cuestiones que suele pasar. Entonces se va obligando
a la persona a cuidarse. Imagínense que uno tiene que llegar a hacer ese tipo de cosas para que la gente se cuide y nada más es por su salud y la de su bebé, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, creo que se entendió. Es prácticamente una introducción. Esto lo van a ver de forma bien profunda más adelante, pero por lo menos para que cierren con lo que es IETI, ¿ok? Bueno, gente, con relación a la prueba, el examen en este caso, el examen final, es muy importante que vayan leyendo todo el contenido. Es una materia sencilla, con una lectura, no dejen para leer un día antes, por favor, organícense y lean, porque de hecho igual es una materia que le va a exigir aprobar. Si ustedes se van muy despreparados, de repente no van a conseguir responder a todas las preguntas. Aquí el tema es sentarse a leer. Hay temas fundamentales que hemos visto desde la primera clase. Triada ecológica, por ejemplo, algo muy sencillo. Repito nuevamente porque hubo errores para los estudiantes que hicieron recuperatorio de parcial, y lo vuelvo a repetir porque eso habíamos hablado en una de las clases de repaso para los que llegaron de forma tardía. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos dengue y hablamos de la triada, ¿cuáles son los 3 aspectos de la triada ecológica? Vamos. El agente causal. El agente causal. Huésped y medio ambiente. Agente causal, huésped y medio ambiente. Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de si hay un párrafo que habla sobre dengue, el agente causal, ¿quién es el agente causal? Estudiamos en clase que los agentes causales pueden ser infecciosos, no infecciosos, ¿verdad? Los infecciosos, ¿quiénes son los infecciosos? Los virus, ¿cómo se dice? Virus, sí. Virus, bacterias, hongos y parásitos. Los 4 reinos animales, ¿está bien? Entonces, esos son los causantes. Entonces, cuando yo digo el dengue, ¿quién es el agente causal? No me digan que es el mosquito, por favor. El mosquito no es el agente causal. El agente que produce el dengue es el virus del dengue, ¿ok? El virus del dengue. Ese es el productor de la enfermedad. El mosquito es solamente un vector, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de algo infeccioso, es o virus, o bacteria, hongo o parásito. El medio ambiente es lo que favorece la aparición de esa enfermedad. Cuando hablamos de dengue, estamos hablando de criaderos de mosquito, ¿verdad? De fenómenos de microvertederos, donde acumulan criaderos fuera de las casas. A veces dentro de las casas también se encuentran criaderos mosquitos, y ese es el medio ambiente que propicia a veces la ignorancia de las personas, la incultura de las personas, la falta de respeto medioambiental, todo eso incluye dentro del medio ambiente. Entonces son los factores que favorecen la aparición de la enfermedad, y el huésped siempre es el ser humano. En algunas enfermedades también algunos animales, pero en este caso, hasta nuestro nivel, vamos a hablar del ser humano. ¿Se entendió? Sí. Sobre todo está Bruno, Breno, ¿verdad? Está Brisa, todos los que llegaron de forma tardía. Esto habíamos hablado en clase una vez, pero que creo que faltó un poquito más. ¿Se entendió? ¿Ok? Determinantes. Las determinantes nos cansamos de ver, espero que nadie se equivoque en determinantes, ¿verdad? Hablamos del medio ambiente, la biología humana, servicio de salud, ¿y qué más? Estilo de vida. Estilo de vida. Y sobre todo la interpretación, gente, la interpretación de esos aspectos, ¿verdad? Cuando hablamos de medio ambiente, ¿qué cosas involucra el medio ambiente? Cuando hablamos del estilo de vida, servicios de salud y también de lo que es la biología humana. ¿Está bien? Es interpretar, no memorizar, sino interpretar.
Después tienen aspectos de la medicina comunitaria, algunos aspectos teóricos, la conceptualización, los objetivos de la medicina comunitaria como tal, para qué está, para qué sirve. La medicina comunitaria no solamente ve al individuo como persona, sino también que dentro de su familia, dentro de su comunidad, por eso es comunitaria. O sea, le ve al ser humano dentro de su medio ambiente. Y eso implica la forma individual, la forma familiar y la forma comunitaria. Solamente que tienen que leer el contenido porque ahí lo explica y evidentemente si sale, el contenido sale del texto. Yo no puedo inventar un texto para ustedes, sino sale justamente del material de estudio, por eso tienen que darle lectura. Después tienen todo lo que es el aspecto de unidad de salud familiar, atención primaria de salud, niveles de atención, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. ¿Hasta dónde atiende un nivel primario? ¿Hasta dónde llega un nivel secundario? ¿Cuáles son los servicios que presta un nivel secundario? ¿Cuáles son los servicios que presta un servicio terciario, verdad? Atención terciaria. Entonces son cuestiones que sí tienen que leer para que puedan diferenciar la atención en los niveles correspondientes. A ver, ¿qué más después? Tenemos lo que es unidad de salud familiar, atención primaria como tal, funciones de lo que es atención primaria de salud, dentro de lo que es unidad de salud familiar, cuáles son los trabajos propios de la unidad de salud familiar, habla de la importancia del territorio, del censo, habla mucho, por ejemplo, de la ASIS. ¿Qué es ASIS? Incidência da infância. ¿Ah? A ver, ¿qué es ASIS? Me olvidé. Se olvidaron ya. Análisis de la situación de salud, que es una de las cosas que sí o sí hace la unidad de salud familiar, análisis de la situación de salud de la comunidad. Para eso tienen que tener censado todo su territorio, conocer ampliamente su territorio, detecta todas las enfermedades más frecuentes dentro del territorio, luego hace la priorización, o sea, cuál es prioritario, y sobre el ASIS, ¿qué se hace? Una vez que tengas todo tu ASIS, ya tenés todas las enfermedades priorizadas, ¿y qué es lo que se hace posteriormente? ¿Qué se hace? Hay que estudiar. Se hace el plan de acción. ¿Para qué ustedes quieren saber el problema de salud? Para buscar las soluciones, ¿verdad? Se hace el plan de acción de acuerdo a la priorización de salud. Por eso son cuestiones así que tienen que leer. Justamente sobre esto, el plan de acción. Creo que fue en la segunda parcial salió a quién se le entrega ese plan de acción. Sí, salió. Y me quedé con mil dudas porque no sabíamos si era al director del hospital, del centro, o a los gobernantes o a todos. Sí, es cierto, me acuerdo. ¿Y a quién se presenta? ¿Verdad? ¿A quién se presenta? Se le presenta a la comunidad. Pero dentro de la comunidad no está solamente la gente, sino ahí también se presenta el director, por eso es parte de la comunidad. O sea, la presentación del análisis de la situación de salud, inclusive pueden hablar incluso del plan, la estrategia se le hace a la comunidad en una reunión donde se le invita a las personas, a las autoridades. De repente en esa reunión está la directora de la escuela, la directora o el director del colegio, si hay alguna empresa, alguna institución, o sea, todas las personas referentes al párroco, al pastor, ¿verdad? ¿Recuerdan con quiénes se hace justamente estrategias de alianza?
Sí. que son las personas que tienen que estar en conocimiento del problema de la comunidad. Y que Entonces también ustedes les... tienen, y que también tienen ¿Sí? más voz para poder difundir también. Y si tiene Exactamente. influencia sobre la comunidad, ¿verdad? Porque de repente una parte solo le escucha a su pastor o al médico de su Exactamente. SQFC. Exactamente. Hay recuerden que habíamos mencionado, creo que, no sé si dimos con ustedes, sí, el Atuiguazú en guaraní es la reunión que hace la unidad de salud familiar. Mm, Atuiguazú, una sí. reunión grande significa. Y en esa reunión grande es donde se hace la presentación del análisis de la situación de salud y donde están todos los referentes que justamente van a ser sus principales aliados para mejorar la salud poblacional. ¿Se entiende? Por eso se presenta a toda la comunidad. Si yo le Pero, presento solamente pero al... tiene que ser, A ver. profe, tiene que ser presentado tipo de forma en jerarquía o no, porque por ejemplo, vos sos responsable de una UFS. Entonces hiciste tu análisis. Eso vos le tenés que presentar al director de la regional para que después se haga esa presentación a la comunidad o cómo, No, vos le haces una ¿no? presentación por escrito a los referentes, a los directores, que son generalmente no va ni al director regional, eso va al jefe, tiene un director de unidades de salud familiar. Sí, es Entonces, un jefe aparte. es un jefe aparte que es el que va a recepcionar, pero en realidad lo que se solicita como es un trabajo comunitario, es la presentación a la comunidad. En esa presentación de la TDUASU están las autoridades sanitarias y están los referentes de la comunidad. Entonces, por eso ahí es donde se hace de forma integral. En papeles siempre se les va a presentar a los directores, pero en realidad es a la comunidad en general. Eso es lo que pide las normativas de las unidades de salud familiar. ¿Ok? Eso justamente es para aliviar la carga del hospital regional, de cualquier departamento. Porque si el director Claro. va a decidir y tomar y leer, le va a costar un trillón de No, años para que... Sí, no, yo no, no. pregunté En porque realidad, como el tema de la burocracia, etcétera, entonces no. en realidad el director no tiene que aprobar ni No, desaprobar nada. sí. Ahí el que define es el equipo básico de salud. Ellos saben su problema. Ellos solamente comunican cuáles son sus problemas a través del análisis de la situación de salud. Entonces, prácticamente no tienen ninguna injerencia. Ellos solamente le ponen en conocimiento cuáles son los problemas de salud de ese grupo poblacional. Entonces, lo único que ellos, los directores, vamos a decir en este caso, lo que tienen que apoyar cualquier tipo de plan de trabajo que va a realizar el puesto de salud. Porque los que van a ejecutar son las personas que trabajan en ese equipo de salud, son los responsables. ¿Está bien? Perfecto, Sí, profe. muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Y bueno, así en general, gente, yo les invito a que den una muy buena lectura de todo lo que hemos dado, porque sí va a salir preguntas de todos los temas, de todos los temas. Son sencillos, pero si no leen, se van a perder, ¿ok? Se van a perder. Entonces les invito a que den lectura. Lo mismo aprovecho para que puedan leer también Introducción a Procederes Básicos en Salud. Van a tener 30 puntos para práctica y 10 puntos para un pedacito de teoría. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ese día van a primero responder las preguntas escritas, 10 puntitos, creo que son 2 o 3 preguntitas nada más, y una vez finalizado ya pasan a la prueba práctica, que es la de mayor peso, se puntúa en 30, completando los 40 puntos pertinentes. ¿Está bien? Será por ficha, profe?
Sí, prácticamente, chicos, le digo que van a tener que hacer de todo un poco. O sea, a todo le va. Van a tener que tomar la presión, van a tener que hacer su intramuscular, su intravenoso, van a tener que hacer prácticamente todo lo más importante que hemos visto. ¿Está? ¿Ok? Sí. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿Ya no? Bueno, a ver. Estudiar. Hay que estudiar. Bueno, aquí le veo a Lucio, a Adriana, Fernanda, te iba a decir Carla de nuevo. Gustavo. A ver, Gustavo no le escuché nada. Gustavo. Ahí está. Dana, Cintia, Alexandro, no le escuché también nada a Alexandro. Olá, profe, estou aprendendo com a senhora. Ah, bueno. Está bien. A ver, está Dana, Brisa.